Yo encontré un Aguascalientes muy tranquilo, muy relajado, que empezaba a tener ya algunos datos de violencia y de delincuencia organizada. Pero hubo un caso en Aguascalientes que fue conocido como el caso del niño del contenedor. A mí me tocó atender ese caso durante 4 años, cuando yo llegué a ser después director de la Policía Ministerial. Y llegaron algunas veces delincuentes y se le quedan viendo la foto de mi familia. Amigos del Heraldo, hoy nos encontramos con el licenciado Víctor Hugo Mercader Jurado, quien forma parte de este proyecto de forjadores. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Maggie. Estoy muy bien, muy contento y agradecido por la invitación del Heraldo y tuya. Muchísimas gracias por atenderla. Va a ser una charla muy linda, una charla pues, que nos va a traer a la memoria de muchas cosas del Aguascalientes de los 90s, que pareciera que no ha cambiado, pero bastantes modificaciones ha tenido. Y me gustaría que me platicara sobre la llegada a Aguascalientes. Sabemos que usted pues nació en Toluca y vivió en Ciudad de México y bueno, después vino aquí a Aguascalientes. Entonces me gustaría que me platicara, llega a inicios de los 90s, esta transición del Aguascalientes de entonces al de ahora, y qué impresión fue la primera impresión que le causó la ciudad cuando usted llegó aquí y pues que apenas estaba comenzando a expandir, además usted estudiando Derecho en la UNAM. ¿Qué fue la diferencia? ¿Cómo encontró ese Aguascalientes? Yo encontré un Aguascalientes muy tranquilo, muy relajado, que empezaba a tener ya algunos datos de violencia y de delincuencia organizada. A mí me sorprendió mucho cuando llegué aquí que sujetos habían introducido a casa de un expresidente municipal muy querido por los aguascalentenses y habían saqueado la casa. Y para mí era sorprendente que eso ocurriera en una entidad tan tranquila. Pero sí empezaron a cambiar las cosas y gracias a Dios tuvimos gobiernos que se interesaban por el tema de la seguridad y afortunadamente a mí me pudieron insertar en ese tema, que aparte de que me encanta, pues es un trabajo maravilloso, maravilloso. Cuando yo llegué aquí, mi primer puesto, mi primer trabajo fue ingresar a gobierno. Ingresé como director jurídico de gobierno del Estado, cuando empezaba a gobernar Otto Granados. Y para mí fue un impacto fuerte porque yo nunca había sido burócrata, ni lo pensaba, es más, lo despreciaba erróneamente. Y empecé a trabajar y darme cuenta que dentro de la burocracia hay gente que de veras trabaja, gente que es valiosísima. Por ejemplo, en desarrollo de las construcciones, de todo esto, de los municipios y de los fraccionamientos, hay personas que conocen la historia de cada fraccionamiento. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Qué problemas tuvieron? Es impresionante, son burócratas de primera línea, con una mente brillante, muy inteligentes. Y empecé yo a convivir con burócratas de ese tipo y empecé a darme cuenta que todos los tabúes que yo tenía con relación a la burocracia eran falsos. Claro que también hay burócratas que llegan y se sientan y no hacen nada. Ahí se la pasan, lo que esperan es jubilarse tarde o temprano, más temprano que tarde, la primera oportunidad se van a ir. Y bueno, pues hay de todo, como en todas las profesiones. Hay buenos y malos sacerdotes, buenos y malos dentistas, buenos y malos abogados. Así pasa en la burocracia también. Pero sorprendentemente encontré muchos amigos de gente muy, muy valiosa. Después de ahí, por circunstancias, el gobernador Granados decidió designarme como su procurador. En aquel entonces no era fiscalía, era procuraduría. Designó como su procurador. Y después de ahí di un brinco a director de seguridad pública. Ni siquiera era secretaría como ahora lo es. Van las cosas transformándose. Y yo como director estatal de seguridad pública no tenía ningún elemento estatal de seguridad pública. Creamos la policía estatal. Yo de vez en cuando que ocurre por alguna circunstancia que me detiene alguna patrulla estatal, yo les digo a los muchachos, no se ofende si le digo algo, no, dígamelo. Yo soy su padre. ¿Y por qué me dice eso?
Yo soy papá de toda la policía estatal, yo la fundé. Empezamos con 16 elementos, 3 vehículos que fuimos a sacar del corralón de gobierno del Estado, vehículos ya en desuso totalmente, y nosotros 16 personas lo echamos a andar otra vez, 3 vehículos. Les arreglamos el motor, los asientos, todos los mandamos pintar para que ya fueran patrullas estatales, y así se fundó una corporación de la cual ahora estoy muy orgulloso de todo lo que ha avanzado. Un C5 maravilloso, no existía nada de eso, ni ideas teníamos de que eso pudiera darse, ni de tener cámaras en las avenidas, en las calles, en cada casa, como ahora ocurre. Era un mundo de inocentes, de gente que se salía a la puerta de su casa a tomar el fresco del atardecer, que los niños jugaban en la calle tranquilamente, con escasez de parques, efectivamente, también. Y he visto, efectivamente, he sido testigo de cómo se ha transformado el Estado, poco a poco. Y he visto también personas muy valiosas, muy inteligentes, que han seguido haciendo crecer a las corporaciones de seguridad pública y a la Fiscalía del Estado. Cuando yo fui nombrado su procurador, las oficinas de la Fiscalía, donde estaba el fiscal, 2 subprocuradores, el contralor de la Fiscalía, el grupo de secretarias que atendía a estos 7, 8, 9 funcionarios, estábamos en lo que después se transformó en un solo juzgado, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia. Ahí en el segundo piso hasta el fondo, en lo que después fue, creo, el juzgado tercero de lo familiar, estaba la Fiscalía, la Procuraduría. Eso era todo. En el periodo del licenciado Granados, se adquirió el edificio donde ahora está la sede de la Fiscalía, que había sido antiguamente un banco. Se adquirió ese edificio y luego empezó a crecer las cosas. Me parece que ya en la época de don Felipe González se construyó el edificio de servicios periciales, se amplió el edificio de policía ministerial. Bueno, se ha vuelto una cosa grande e importante. Y sí, he sido testigo del desarrollo de muchísimas cosas. Déjame que te platique, cuando yo ingresé a la policía, las unidades, los vehículos que tenía la policía municipal eran vehículos de esa marca japonesa que ya tiene muchísimos años en México, vehículos chiquitos, compactitos, que ya no podían enfrentarse a la delincuencia, porque los otros traían camionetones. Y entonces hubo que cambiar el criterio en cuanto a la adquisición de vehículos nuevos para la policía, que tuvieran un motor más grande, que no fueran 4 cilindritos, que ya no estuviera pensando tanto en ahorrar gasolina, sino en dar mayor seguridad, en llegar más rápido a los lugares, en dar más aspecto de importancia y de seriedad a la corporación. Y sí se fueron transformando. Te voy a platicar que los policías viejos, cuando yo llegué a la Fiscalía, me contaban que la policía ministerial había estado en un edificio que está ahora en el centro de la ciudad, que ahora es un kinder. Y ahí estaba la policía ministerial en aquel entonces, o policía de investigación, y pues contaban, casi nunca habían detenidos, casi nunca tenían detenidos. Era rarísimo tener una persona privada de la libertad ahí, sujeta a un procedimiento de investigación. Era muy raro. Ahora lo raro es que no haya alguien detenido, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, la población ha crecido muchísimo. Creo que ahora somos 1.200.000 habitantes en el estado. Sí. Bueno, pues la ciudad creció y, por supuesto, crecen también los problemas. Y en ese entonces, perdón que lo interrumpa, en esta transición, en este arranque que a usted le tocó, ¿cuáles eran los delitos, las faltas? ¿Cómo era Aguascalientes en ese tema de seguridad? Yo creo que el delito que ha afectado más gravemente siempre a esta ciudad, y sigue siéndolo, es el robo domiciliario. Es robo a traducente, no se ve tanto, y si se ve no lo denuncia la gente, pero el robo domiciliario sigue siendo un problema, sobre todo en las colonias aledañas a la ciudad, porque en esas colonias los
tanto el papá como la mamá salen temprano a trabajar, los dos, los niños se van a la escuela, la casa queda sola toda la mañana y hay sujetos que ya saben esas rutinas y nada más están esperando que la gente se vaya para entrar a robarles. Creo que era el principal problema, sigue siendo. También había, como ahora lo hay, lamentablemente, riñas en las colonias. Sin embargo, en aquel entonces las colonias conflictivas ya no lo son ahora porque los conflictivos ya crecieron y ahora se volvieron padres de familia. Y ya no son tan conflictivas como lo fueron hace 30 o 40 años. ¿Qué colonias eran? Pues, por ejemplo, sin ofender a nadie, las Viñas, le decían las Riñas, enfrente la Estrella, la Constitución, pues básicamente eran las cotidianas, ¿verdad? Pues se ha logrado reducir esto. Recuerda que hubo un impacto social muy fuerte cuando Lorena Martínez fue presidente municipal, en el que creó toda una zona verde sobre terrenos que eran basureros, que a nadie le importaban, que estaban abajo las líneas de la conducción eléctrica, y lo volvió un lugar importantísimo, no solamente para generar áreas deportivas, sino que también les ayudó a muchos padres de familia a que el valor de sus viviendas subieran. Fue un impacto muy fuerte para la población, cambió drásticamente Aguascalientes, y muchos muchachos que en aquel entonces no hacían otra cosa más que estar sentados, ahora tienen canchas donde ir a practicar deportes. Y al respecto hay una cosa que todavía no hemos podido evitar. Fíjate bien, yo como buen padre de familia doy el ejemplo y llevo a mis hijos chiquitos a verme jugar fútbol o béisbol. Está muy bien que los niños tengan esa imagen de que su padre es un deportista, pero termina el partido y sacan los cartones de cerveza y se ponen a tomar en la vía pública frente a los niños. Y si es equipo de béisbol, la cosa se pone más peligrosa porque hay bats. Y entonces, lamentablemente, terminan a veces en riñas y han ocurrido homicidios con batazos. Entonces, creo que es ahí donde todavía nos falta trabajar. A todas las corporaciones municipales en todo el estado. Abatir eso y que haya una consigna clara. Aquí se viene a hacer deporte. ¿Quieren tomar? Ya se va cada quien a su casa. Y tomen lo que quieran en su casa. Pero el ejemplo para los niños es: voy a hacer deporte y luego me emborracho. O como un día un amigo mío que se vestía de traje de charro, porque le gustaba la charrería, y su niño lo vio y le dijo: ya te estás poniendo tu traje de tomar, porque se acostumbra que los charros pues también beben sus tequilas, sus mezcales, y los niños tienen esa imagen, lo ligan, ¿verdad? No solamente el deporte, sino el vicio. Habría que ser más cuidadosos como padres de familia en eso, y la autoridad creo que sigue teniendo ahí un adeudo de estar yendo a los lugares donde se practica deporte a decirles: aquí no se pueden consumir bebidas alcohólicas. Y en todo caso, ni siquiera detenerlos, empezar decomisándoles el producto alcohólico que está en la calle, exhibido públicamente y que no es correcto. Entonces, recoger la bebida con eso, poco a poco, yo creo que la educación va a cundir. Claro. Hubo muchísimos cambios en las corporaciones, no solamente en los vehículos, sino también en las actividades. Por ejemplo, en aquel entonces la Policía Municipal de Aguascalientes era comandada por una sola persona a través del radio. Los encargados del radio eran personajes importantísimos, porque eran los primeros en enterarse dónde había un problema y eran los primeros en dar órdenes de qué patrullas deberían de dirigirse al lugar y cuáles ya no eran necesarias. Ahora ya no es así. Ahora tenemos un C4 imponente, un C5. Ojalá la población los conociera para que estuviera orgullosos de sus corporaciones policiales. Ahora tenemos policías cibernéticos. Cuando yo llegué aquí eso no existía, ni siquiera se imaginaba. Pero porque tampoco había lo que ahora tenemos diariamente, que es un teléfono que al mismo tiempo es un transmisor de datos, un receptor de datos, es una cámara fotográfica, una grabadora. Y ahora sí podemos hacer muchas cosas con un simple aparatito que todo el mundo trae, hasta los niños.
Y se tuvo que crear una policía cibernética porque en esos espacios también cunde pues el abuso, el mal uso, el descrédito para otras personas y había que controlarlo. Entonces, la gente tiene que darse cuenta de que en Aguascalientes se ha trabajado mucho por la seguridad, que los gobiernos han tenido consistencia en trabajar por la seguridad. Y siempre la gente va a decir rumores, ¿verdad? Que aquí vivía el Chapo. No era el Chapo, era la mamá del Chapo, pero el Chapo venía a visitarla. Cuentos, fantasías. Nadie podía afirmar ni dónde ni qué días venía, nadie. Pero parece ser que la gente a veces tenemos esas ideas y las cundimos de un lado a otro y de un lado a otro y pareciera que por la repetición se vuelven verdad. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, hasta el momento, Aguascalientes no es un recinto tranquilo para delincuentes. Aguascalientes pues tiene suficiente corporación policial en la mayoría de los municipios y la gente participa con la policía, les pasa informes constantemente en esa vivienda o en ese rancho, hay personas que están haciendo tal cosa, que se ven raros, y llega la policía a investigar, y con eso se reprimen muchas conductas que pudieran llegar después a ser ilícitos. Así es que se ha avanzado mucho, pero ojalá la gente sí conociera C4 y C5 municipal y estatal, son una maravilla de instituciones. Así es. Y también regresando un poquito a lo que me comenta de sus inicios en materia de seguridad, ¿cuáles eran los principales retos con los que ustedes se encontraron de ese Aguascalientes de los 90? La falta de vehículos y la falta de capacitación de los elementos, porque pues no existían las instituciones educativas municipales y estatales que hay ahora. Ahora el policía ya trae un nivel de licenciatura. Antes no. Antes, oiga, compadre, usted que conoce al diputado fulanito, pídale que me meta a la policía, y los metían como fueran, sin aptitudes ni físicas ni intelectuales para ser policías. Y muchos llegaban ahí con la idea de ya tengo un trabajo y ahora sí ya me voy a hacer rico. Y ahora no, ahora hay una selección de personal. Esto ha cambiado muchísimo. No solamente, no va a entrar cualquiera, no va a entrar un recomendado. Y esto permite que desde jovencitos los muchachos sean seleccionados, sean capacitados y vayan formándose en una cultura de seguridad pública que les enorgullezca. Los que hemos estado en esos ambientes sabemos que los policías son de sangre azul. Es decir, tantos años se pasan enfundados en un uniforme azul que su sangre se vuelve azul y de veras es una cosa de orgullo pertenecer a una corporación. Y he visto cómo padres y nietos de policías se dan de alta en las corporaciones con mucho orgullo. Quieren ser igual que su papá, que su mamá, que su abuelito. Esto ha cundido un buen ejemplo dentro de las corporaciones. Y ha habido una selección, una capacitación constante, no solamente a nivel local, sino que muchos de los elementos ahora son enviados a cursos a otros países. Y creo yo que hemos mejorado muchísimo en seguridad. ¿Que vamos a seguir teniendo problemas? Sí, lamentablemente, probablemente hoy la noticia para mañana sea que asesinaron a alguien o algunos. Pues vamos a seguir teniendo problemas. Eso ocurre en este país con frecuencia, por una larga cadena de años en los que se decía mejor abrazos y no balazos. Yo creo que fue un tema sumamente equivocado, que la policía y la autoridad está para darle seguridad a su población. Mao Zedong, el líder chino, le decía a la población, si quieren seguridad, síganme. Y lo siguieron, hicieron una revolución y les dio seguridad en China. Y pensemos que China es un país enorme, con cientos de millones de habitantes, y les dio seguridad. La seguridad es básica. Cuando hay seguridad, los niños pueden ir tranquilos a la escuela, los padres pueden ir tranquilos a trabajar, los empresarios pueden invertir
Las mujeres pueden ir también a diferentes actividades sabiendo que están seguras. Seguridad es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad. Cuando los hombres vivían en las cavernas, seguían al que los podía proteger, al que era más fuerte, más grande, más inteligente. A ese era el que seguían. Y no al más sabio, no al más culto. Eso fue después. Pero originalmente la sociedad humana seguía al fuerte porque les daba seguridad a los demás. Me daba seguridad a mí, me daba seguridad a mis hijos, a mi mujer. Por supuesto que yo lo seguía y lo apoyaba. Y eso tiene que ser un ideal también ahora en la sociedad mexicana, donde la policía sea realmente un bastión de seguridad para todos los demás. Y que nosotros veamos a los policías como hermanos y ellos nos vean a nosotros como parte de su familia. Porque así se va a avanzar mucho. Y no en decir, ay, déjenlos que hagan, porque cunde ese mal ejemplo. Yo llegué a conocer policías que me decían, yo veo que pasan por aquí los narcotraficantes, los reconozco, sé quiénes son, pero no es mi materia, yo soy municipal. Eso lo deben de hacer los federales. Y hay poquitos federales en el estado, pues ¿cuándo van a poder terminar con esa actividad? Entonces, yo sí considero que el Estado está para atacar a los delincuentes, para reprimirlos antes de que cometan el delito. Hacer la labor preventiva. Hay que hacer una labor preventiva siempre. Eso le va a dar al Estado tranquilidad y posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Después de la seguridad, la atención médica. Ese es mi punto de vista. Y bueno, también habiendo sido subprocurador y aspirante a la Fiscalía, ¿cómo describe la evolución de la Procuración de Justicia frente a la modernización urbana? ¿Es más difícil hacer justicia en la ciudad de hoy que en la de hace 30 años? No, yo creo que ahora debería ser más fácil. Creo yo que debería ser más fácil porque hay más medios. A ver, un fiscal ahora puede aparecer cotidianamente en la televisión, en la radio, en los periódicos. Antes no. Antes nada más había un canal estatal y los canales de Televisa. Luego ya surgieron otros canales de la competencia de Televisa, etcétera. Y ahora todo el mundo tiene un canal. El propio procurador podría tener, creo que lo tiene, su propio canal de transmisión de información. Y ahora es más fácil acercarse a la gente y avisarles de lo que está ocurriendo para que en otros lugares no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió en algo. Es decir, si sabemos cómo actuó un delincuente y fue exitoso, tenemos que comunicárselo a la sociedad o a la parte de la sociedad que podría ser afectada para que se protejan, para que no caigan en esos o engaños o riesgos que produce la delincuencia. Yo creo que ahora hay más armas para protegerse. Si uno ve inclusive el armamento de ahora, pues es mucho mejor y más eficiente proporcionalmente al que se tenía en Aguascalientes hace 30 años. Teníamos rifles que habían sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Y para abastecernos de cartuchería era un problema. Creo que lo sigue siendo, por problemas de burocracia federal, en la que la autoridad local tiene que hacer una solicitud a la Sedena para que puedan adquirir armas y luego adquirir parque. Creo que se ha facilitado mucho ese tema, pero antes era cuestión de 1 año, 2 años para que nos autorizaran a comprar cartuchería, balas. Era un problema grave. Mientras que el delincuente lo compra en el mercado negro y compra las cantidades que quiera. Y mientras más poderoso es, más compra. Y eso es lo que no se entendió desde hace 8 años. La autoridad federal estuvo pensando en que se iban a volver buenos los delincuentes. Y así lo decía un expresidente. Llegando yo, ya la gente se va a ir por el lado bueno. Si no los reprimes, se van a ir por el lado malo. Y peor, van a estar generando un ejemplo funesto en los jovencitos. De que mira, fulanito de tal ya trae coche. Sí. Pues mejor me voy con ellos para traer yo también coche, aunque sea robado. Lo que hay que hacer es actuar firme y prevenir, tener mucha información de la sociedad. Aquí también la sociedad hay que hacerle un llamado para que participe.
Si yo veo que mis vecinos son gente que tiene actividades raras, vale la pena reportarlo. Anónimamente, se puede hacer anónimamente. Y ahora se puede hacer al C4, al C5, a la Sedena. Hay muchos medios de canalizar. Y a todos, para no fallarle mejor, comunicárselo a todos para que todos tengan esa información de que mis vecinos están raros. Y si soy dueño de un restaurante, lo mismo, reportar clientes que se vean sospechosos. Y si soy responsable de un hotel, lo mismo. Aquí llegaron unos sujetos que parece ser que vienen armados o que ostensiblemente están armados, para que llegue la corporación y los ponga en su sitio, ¿verdad? Creo que la sociedad tenemos que participar fuerte en apoyo a nuestras autoridades. Bien. También con sus especialidades en Derecho Empresarial y Fiscal, usted ha visto un auge industrial aquí en Aguascalientes. ¿Cómo contribuyó la certeza jurídica que ustedes construyeron desde gobierno para que se volviera nuestro estado atractivo para la inversión moderna de la que hoy gozamos? Yo he visto crecer la ciudad y al estado en diversas formas. Yo llegué como habitante por el rumbo de las canteras, que en aquel entonces eran puros ranchos ganaderos, lecheros. Y no se veían casas. Ahora está al revés, ya no se ven vacas, nada más se ven puras casas. Pero se han creado caminos, se han creado calles, se han colocado señales de avisos, semáforos, etc. La ciudad ha crecido bien en muchos sentidos. Y el Estado también ha crecido bien en muchos sentidos. Hay mejores líneas de comunicación. Creo que el empresario aguascalentense tiene mucha seguridad en su gobierno, no nada más para apoyarlos financieramente, sino también con seguridad. Y pues desde luego que las cosas han cambiado. Hace 40 años nadie pensaba que un vehículo pudiera tener un rastreador. Y ahora los vehículos lo traen rastreadores. Nadie pensaba que el vehículo pudiera estar trayendo una camarita, ¿verdad? Ahora muchos vehículos ya lo traen y cada vez va a ser más. Sí, por supuesto que la labor del gobierno, con los gobernantes que hemos tenido, que han pensado en el progreso, pues desde luego que nos ha traído mejor economía, mejores empleos, más empleos, sin tener que andar buscando la limosna de gobierno, ¿verdad? De que tú estás chavo, te voy a regalar dinero. O tú eres nini, te voy a dar dinero. O tú eres madre soltera, a todos le quieren regalar dinero. Yo con alguna frecuencia en la internet me salen videos de cómo la gente está atrapando a los jabalíes, que se han vuelto en muchas partes del mundo una plaga, incluyendo Aguascalientes. Se meten 20, 30 o 40 animales a un sembradío y te lo acaban en una noche. Como se han vuelto plaga, los atrapan con jaulas. Les riegan maicito ahí adentro y ya que están todos comiendo de a gratis, felices, tranquilos, se cierra la jaula. Lo mismo puede pasar con nuestra sociedad si seguimos generando vagos, inútiles, gente que esté sin un oficio ni un beneficio y le estemos dando dinero regalado porque la jaula se va a cerrar. Y veamos Cuba, ¿cómo están? Se les cerró la jaula, horas para comprar pan, si es que alcanzan. Una economía cerrada, triste. Y Aguascalientes va por el camino totalmente contrario. Vamos generando empleos, vamos atrayendo inversión, no nada más local, sino también extranjera, cada día más. Eso da gusto. Yo creo que los que hemos vivido en esta ciudad y que nos sentimos hidrocálidos, podemos pensar que es una maravilla que hayan estado creando tantos polos de inversión, lugares donde pueden llegar a asentarse empresas. La gente no se imagina todo lo que se requiere, sobre todo en capacidad de energía eléctrica, de instalaciones, de tuberías, de calles, para generar lugares donde puedan plantarse empresas. Y Aguascalientes lo ha hecho muy, muy bien. Y también yo estoy seguro que el que viene a invertir aquí antes ve cómo está el estado en seguridad, ¿verdad? Porque podría, si vende cosas para el mercado norteamericano, podría estar mejor en Sinaloa, que está más cerca de Estados Unidos, o en Tamaulipas, que es colindante.
pero prefieren venirse a Aguascalientes aunque después haya que transportar sus productos porque aquí sí hay seguridad. Otra cosa importante, yo conozco a muchísimas personas dentro de las instituciones y he visto progresos o progresar a personas que empezaron desde abajo en la corporación, de muy jóvenes, y han ido progresando hasta llegar hasta donde están ahora. Es el caso de nuestro secretario de Seguridad Pública. Era un policía y luego tuvo oportunidad de estudiar Derecho y luego pasó a la Fiscalía, se hizo agente del Ministerio Público ya como abogado, luego regresa a la corporación policial, se va al municipio durante años y ahora ya está como secretario estatal. Esto es un ejemplo para los demás, porque yo mismo sé que yo fui nombrado por un solo dedo, ¿verdad? Un dedazo. Pero lo ideal es que las corporaciones estén desarrollando como van ahora. Que un joven en su madurez física, intelectual y como policía llegue a ser el secretario. Esto inspira a los demás, ya no es de dedazo, hay carrera. Se puede hacer carrera dentro de las corporaciones. Ha habido muchísimos cambios, de verdad ha habido muchísimos cambios. Servicios periciales de la Fiscalía se ha desarrollado enormemente. Tienen ahí formas de investigar que antes no. Voy a narrar una. Cuando yo llegué a la Vicefiscalía me di cuenta que muchas de las personas detenidas, muchas, por decir o algunas, para no ofender, estaban tatuadas. Pero nunca se hacía un registro de los tatuajes. Y entonces se pidió que se nos autorizara el gasto de una cámara, el gasto de los rollos de película que en aquel entonces eran necesarios, y se empezó a hacer imágenes de todas las personas tatuadas. Y luego clasificación de sus tatuajes, para ver si eran religiosos, o eran pasionales, o eran demoníacos, o de bellezas físicas, o familiares, porque muchos ponen símbolos de su propia familia. Pero ya hay una clasificación. Todos los que pasan por la Fiscalía, todos pasan a servicios periciales y se les toman sus fotografías, no nada más en general, sino se hacen acercamientos. Y esto ha servido mucho. Pues llega una persona y denuncia y dice, pues traía una carita de un chango en este brazo. A ver, saquen las caritas de chango en el brazo derecho. Y se ha dado con el responsable. Es un método, solitos se identifican ellos, ¿verdad? Solitos se ponen de modo para que la policía los pueda investigar y capturar. Antes no existía eso, ahora ya se hace formalmente. Y bueno, en servicios periciales hace 50, 60 años, a veces hasta en camiones de línea, subían un cadáver para que los trajera con todo y pasajeros y llegaran hasta la Fiscalía para bajarlos en servicios periciales. Es una... Impensable. Impensable, ahora no, ahora Sí, ni moverlos, ¿verdad? Ahí se quedan. Pero tienen ahora servicios periciales, unidades con muchos elementos, con muchas características para que los que llegan al lugar de los hechos no contaminen el lugar de los hechos. Hay unas investigaciones cada vez más profundas, mejores, y tenemos policías más habilidosos. Te voy a contar un caso que probablemente a ti no te tocó, seguramente no, porque estás muy jovencita, pero hubo un caso en Aguascalientes que fue conocido como el caso del niño del contenedor. A mí me tocó atender ese caso durante 4 años, cuando yo llegué a ser después director de la Policía Ministerial. Y tenía un año en que no se sabía ni quién era el niño, mucho menos quiénes eran sus padres. En cuanto yo empecé a trabajar en ese puesto, empecé a abocarme al conocimiento de ese asunto y pensé yo que los padres tendrían que tener responsabilidad, porque si a mí se me pierde un hijo, pues yo lo denuncio, el padre o la madre. Sí. Pero aquí no había denuncias, ni en Aguascalientes ni en otros estados, de desaparición de un niño de esas características. Yo pensé que los padres podían estar relacionados. Hicimos investigaciones por todos lados. El gobernador don Felipe González, que en paz descanse, un buen hombre, siempre muy interesado en los temas de seguridad, autorizó el gasto de hacer cartelones, unos pósters,
que se pegaron en todos los lugares de Aguascalientes, en todo el estado. Oficinas públicas, privadas, en la calle, en los postes. Fue una inversión grande. No pasó nada. Después esos pósters se hizo otra emisión y se empezaron a poner en municipios aledaños. Y alguien llegó aquí a decirnos, se parece a un niño que era vecino nuestro. Y de ahí empezamos a tener el hilo y en unos cuantos meses pudimos identificar quién era ese niño, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, dónde vivían, todo. Y tratamos de localizar los padres porque pensamos que eran los responsables y teníamos evidencias ya de eso. Y mandamos por escrito todo lo que te estoy platicando, se lo contamos a Silvia Pinal, que en ese entonces tenía el programa más visto de la televisión mexicana, creo que se llamaba Lo que callan las mujeres. Mujer Casos de la Vida Real. Casos de la Vida Real. Y se interesó la señora en el tema y nos hizo el favor de hacer un programa relacionado con el niño contenedor, pero nada más podemos mostrar la foto del niño contenedor tal como estaban los pósters, todavía no sabíamos quién era. Y a pesar de que se vio en todo el país, no pasó nada. Y cuando ya supimos quién era el niño, teníamos ya información de él y todo, volvimos a mandar una carta a Silvia Pinal y volvió a sacar la versión 2 del caso del niño contenedor, ya con fotografías del niño con los papás, etc. Y no pasó nunca nada. Y ahora, una parte de la corporación de la Policía Investigadora formó, tengo entendido, un área para investigar asuntos antiguos. Y ellos esos asuntos antiguos los empezaron a subir a internet. Sí. Y así fue como alguien se comunicó con ellos y les dijo, pues creo que estas personas viven en este lugar, y se fueron por ellos y los capturaron. Y están ahora aquí detenidos y están en espera de su juicio. Se logra eso porque ahora hay medios. Hay medios. Antes eso era impensable. Era impensable. Pues un solo programita de 1 hora o de media hora, una vez en la vida, pues mucha gente no los vio. Sí. Pero ahora diario, a cualquier hora lo pueden estar viendo. Puede estar bombardeando. De hecho, se volvió a viralizar ese episodio. Por supuesto. Ahora en TikTok, en redes sociales. Así es. Entonces, creo que la policía y las corporaciones policiales tienen ahora mucho más medios para acercarse a la gente. Y la gente tiene muchos más medios de enterarse de las cosas que están pasando para proporcionar información a la policía. Licenciado, ¿y cómo es o cómo fue en ese momento este caso? Porque tengo entendido que pues cimbró Aguascalientes. Sí. Y emocionalmente, ¿cómo es para usted, para alguien que trabaja y que todo el tiempo está viendo temas violentos y a ese grado? ¿Cómo fue emocionalmente para usted? Muy emotivo. Porque uno de esos pósters yo lo mandé poner abajo del vidrio del escritorio que yo ocupaba. Entonces yo diario llegaba y le decía, voy a hacer algo por ti, diario. Y sí formamos un grupo que viajamos por muchísimos estados de la República siguiendo en la pista a estas personas, muchos estados de la República, manejando día y noche, porque tampoco había recursos para que nos mandaran aviones, ¿verdad? Manejando día y noche y teniendo la información y regresar de inmediato, porque aquí hacíamos falta, éramos poquitos. Sí. Hacíamos falta. Sí era muy emotivo para mí. Luego descubrir quién era y luego platicar con los abuelos paternos, los abuelos maternos. Fue muy impresionante para nosotros. Y diario la desesperación de no los puedo detener y no los puedo detener. Y de pronto pues los detienen casi a punto de que ese asunto prescribiera. Sí. Creo que hicieron una gran labor los muchachos de la Policía de Investigación. Pues hay que estárselos reconociendo constantemente. O sea, no dejaron que esos asuntos se murieran. Están activos, siguen investigándolos. ¿Y cómo era separar el tema laboral con el Víctor que llega a casa con su familia, con sus hijos? Es bien difícil. A mí muchas veces me tocó ir a un lugar donde había un cuerpo putrefacto, producto de un homicidio, y los humanos ya muertos, sin sepultura, olemos horrible. Olemos peor que un caballo atropellado en la carretera o que un perro muerto. Olemos mucho peor.
No sé si sea por nuestra alimentación, pero desde mi punto de vista olemos mucho peor que cualquier otro animal de los que nos rodean en nuestro medio ambiente. Y llegar ahí, estar ahí, sabe uno que va oliendo a eso, llegar a la casa y decir, con permisito, voy al baño. Y meterse uno a bañar y quitarse la ropa y a veces hasta dejarla bajo la regadera para que la misma ropa ahí pierda los olores que uno trae impregnados. Y sentarse a la mesa a comer como si nada. Y no platicarle a los hijos esas cosas, ni contaminar la mesa con ese tipo de asuntos. Sí es muy fuerte. Los que trabajan en eso diariamente se enfrentan a circunstancias que tienen que callar. Aquí otra cosa importante. Por supuesto que estar conviviendo diariamente con estos asuntos de alguna forma te contamina. Y todos o gran parte de los policías requieren atención psicológica y hay que proporcionárselas. En aquel entonces no había psicólogos, lo que había era comprensión de esos problemas y narro cosas que nunca he narrado más que en particular, en privado, pero ya pasaron muchos años. Ya prescribieron, si cometí algún delito ya prescribieron. Muchachos que estaban desesperados ya. La gente, sobre todo en policía de investigación, pasan días y no regresan a su casa. Pasan días, día y noche despiertos. La gente no lo sabe, pero así trabajan bajo esas condiciones. Es impresionante. Llegaban y me decían a veces, ya no quiero saber de esto, ya no aguanto. Me decían, mira, vete a tu casa y te voy a mandar un oficio a tu casa y voy a ordenarte que el viernes, sábado y domingo te vayas a un curso en Guanajuato, en el cerro fulanito, donde no llega la telefonía. Y cuando te llegue ese oficio, tú le vas a decir a tu esposa, no voy. Y tu esposa te va a decir, sí, ve, hombre, te están eligiendo es porque te van a dar un ascenso. Y te vas a ir 3 días, a donde quieras. No quiero saber dónde. 3 días, vete a descansar. Y se iban con sueldo, fuera de vacaciones. Y llegaban el lunes transformados, con muchos bríos, con muchas ganas de trabajar. Pues lo único que se les daba era atención psicológica barata. Sí, barata, porque no había tampoco psicólogos. Y muchos de esos hombres terminaron su profesión, se jubilaron como policías y recordamos cuando nos reunimos, pues esas escenas, ¿no? Donde pues, no había más medios para hacerlos que se relajaran que eso. Pues no había de ninguna manera. Y sí se les daban 3 días gratis. Cometía yo ese pecado. Pero regresaban felices, encantados, tranquilos. Podían estar asoleados porque pues en los cursos esos también muchas cosas eran al aire libre, entonces venían quemaditos, decían pues es que así fue el curso. ¿Y cómo es también, regresando a la vida familiar, con todo lo que se ve, con todo lo que se vive, cómo es ser papá? ¿Es ser papá preocupón, sobreprotector, analiza más los riesgos? ¿Cómo fue para usted? Sí es una preocupación. Uno no puede ser como cualquier persona normal, ni siquiera en su propio escritorio. Yo alguna vez cometí el error de poner una fotografía de mi familia en el escritorio y llegaron algunas veces delincuentes a ser interrogados o que venían a preguntar alguna circunstancia y se le quedan viendo la foto de mi familia. Y yo por dentro pensaba, es un error tener aquí esto. O sea, no puede uno ser como cualquier otra persona que tiene una fotografía familiar. Sí se preocupa uno mucho porque pues ellos pueden tener su vida normal, ¿verdad? Van a la escuela, van a fiestas. Yo no puedo andar con ellos, ni andarles mandando escoltas. Porque, pues no son para eso los policías, para andar cuidando a los hijos de los funcionarios. Y sí se presiona mucho uno por esos temas. Sí está uno muy al pendiente. Yo mismo muchas veces era el que los llevaba a la fiesta y en la noche a la 1 de la mañana
iba yo por ellos, yo personalmente, sí se preocupa uno el doble o el triple, porque se generan en esos trabajos enemistades, por supuesto. Yo le doy gracias a Dios de que todos los que fueron mis enemigos en relación de mi trabajo y de la actividad que relacionaban, todos están muertos. Diosito, en su inmensa bondad, dijo hasta aquí, y además ellos saben, el que se mete a la delincuencia organizada ya sabe que van a terminar en la cárcel o muertos. Y en pocos años, o sea, a ver, el Chapo Guzmán tiene mi edad, exactamente mi edad. Dicen que era dueño de miles de millones de dólares, así lo dijo la revista Forbes, que era uno de los hombres más ricos en América. Pues el Chapo vive ahora en un espacio de 3x3. No puede ir al cine, no puede comer unos tacos al pastor en la noche, no puede saborear un mezcal con sus amigos, no puede besar a sus hijos. ¿Quién es el rico? O sea, si uno se porta bien en la vida, va a tener el disfrute de llegar a viejo, con suerte, y disfrutar todas estas pequeñas cosas que he dicho ahora, que son maravillosas, son la esencia de la vida. Y un delincuente sabe que tarde o temprano no las va a poder disfrutar. El Mencho lo agarraron a una cabaña bien bonita. Está muerto. Sus hijos en la cárcel, su mujer ha estado en la cárcel. ¿Qué vida es esa? Por tener millones, ni siquiera pueden darse el gusto de hacer un viaje a Europa, ni a Disneylandia. Impensable, ¿verdad? No pueden. No es vida. Y este es un llamado a los jóvenes. No es vida ser delincuente. No lleva nada bueno. No van a ser ni más ricos ni más famosos que un empresario, ni más queridos. Si les gusta el dinero así fácil, pues van a terminar, como lo he comentado, en la cárcel o muertos. Mejor que decidan trabajar con empeño y poco a poco ir subiendo y llegar a una edad en la que pueda uno tener una jubilación, una pequeña propiedad y la libertad, que es valiosísima. Es un mensaje, si me lo permites, claro, para todos los que nos vean, los jóvenes, y los viejos también, que también a veces los viejos tenemos tentaciones. Entonces, no incurrir en cuestiones que nos puedan llevar a la privación de la libertad o a la exposición pública. Claro. ¿Algo más, don Víctor, que nos quiere decir? Pues decir que yo he tenido una vida en Aguascalientes maravillosa, que yo llegué aquí con 2 hijos pequeñitos, con una esposa que ya estaba operada, ya no podíamos tener más familia, pero sí logramos tener la tercera, que todos mis hijos ahora ya son adultos, todos son gente de bien, que Dios te va bendiciendo en el camino, y a mí bendice. Mucha gente dice, cuento a mis amigos con los dedos de una mano. Yo no cuento a mis amigos ni con el número de cabellos que tengo yo. O sea, esto es maravilloso. Caminar por las calles y ir saludando a la gente, entrar a algún lugar y que todo el mundo le dé un saludo, es muy bonito. Y eso, para eso no necesitas haber llegado a jefe. Un simple policía retirado es una persona querida por sus vecinos, respetada, admirada por su familia. Creo yo que Aguascalientes es un lugar propicio para generar gente buena. No nada más de logotipo, sino en realidad. Buenos alumnos, buenos maestros, buenas escuelas, buenas instituciones educativas y seguridad para todos. Creo que el gobierno ha estado trabajando en eso y lo ha estado haciendo muy bien. Y podemos disfrutar un estado en paz, armónico, que es un deleite vivir aquí en Aguascalientes. Así es. Pues le agradezco. Gracias por la invitación, Maggie. Gracias por la apertura, por compartirnos tan valiosas vivencias. Gracias a ti, Maggie, muy amable. Buenas tardes.